Buen día a cada uno de ustedes. El grupo 2 desarrollará a continuación la NIC 16. El objetivo de esta norma es prescribir cuál va a ser el tratamiento contable cuando hablamos de cualquier propiedad, planta o equipo que posea una compañía. Para iniciar, la norma es clara y dice que esta no se va a aplicar a aquellos activos no corrientes que son mantenidos para la venta, activos biológicos y recursos minerales, ya que cada uno de ellos posee su propia normativa y su propio tratamiento contable. Al iniciar cada norma se nos indica que nosotros debemos de tener ciertos criterios para poder reconocer ya sea un activo pasivo dentro de nuestros estados financieros. En este caso, una propiedad, planta y equipo se va a reconocer únicamente cuando nosotros sepamos que ese activo nos irá a traer beneficios económicos futuros y que podamos medir su costo confiablemente. Si nosotros concluimos que esto es un activo fijo, nosotros pasaremos al siguiente paso, que es cómo vamos a medir ese activo fijo para poder reconocerlo. La norma también es bastante detallista en el sentido de que qué vamos a comprender nosotros para poder medir el costo de nuestro activo fijo. Primero, tendremos en cuenta el precio por el que adquirimos ese activo fijo. Vamos a sumarle todo aquel gasto que corresponda por si es importación. Vamos a atribuirle todos los costos que nosotros incurramos al momento de ubicar este activo fijo, y también tendremos que tener muy en cuenta todos aquellos costos si implica cuando retiremos el activo fijo. Y también es importante aclarar que la norma dice que hay ciertos costos que nosotros no vamos a incluir dentro de la medición de este activo fijo, y son, por ejemplo, los costos de apertura de una nueva fábrica, o ya sea los costos de apertura de un nuevo negocio, también los costos administrativos, ya que estos son costos indirectos y no se le atribuyen a un activo fijo. Y también otro ejemplo que tenemos es los costos de introducción de nuevos productos. Continuando con el tema, cuando yo incorpore un elemento de propiedades, planta y equipo a mis estados financieros, yo lo voy a realizar por medio del costo. El costo es el precio equivalente en efectivo o lo que yo pague por la adquisición de ese activo en la fecha del reconocimiento. Medición posterior al reconocimiento. Una entidad va a elegir ya sea el modelo del costo o el modelo de revaluación, y esta política la va a aplicar a todos sus elementos que compongan una clase de propiedades, planta y equipo. Por ejemplo, si la entidad elige el modelo de revaluación para sus terrenos, esta va a aplicar este modelo de revaluación a todos los terrenos que tengan reconocidos en sus estados financieros, y no podrá aplicar otra política distinta a esa misma clase de propiedades, planta y equipo. La norma en el párrafo 30 indica el modelo del costo, cómo se debe realizar. Posterior a que yo incorpore en mis estados financieros un elemento de propiedades, planta y equipo, yo debo registrar el costo menos la depreciación o cualquier pérdida de valor registrado durante el periodo. Entonces, el costo menos la depreciación, ese valor en libros, va a ser el reconocimiento posterior que yo voy a realizar de esos elementos de propiedades, planta y equipo que yo tenga registrados en mis estados financieros. Si la entidad o si la compañía elige la política de revaluación, su reconocimiento posterior lo va a realizar por su valor revaluado en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida de valor que haya sufrido el activo. La revaluación la realiza un experto, donde él realiza una evaluación del activo, es el valor del mercado, y toma otros aspectos importantes, tanto para determinar si existe un superávit o un déficit en el valor de ese activo. Regularmente yo he visto que lo realiza un experto
un experto en el tema. Y pues también ya sea el superávit o el déficit, esto se registra en los estados financieros. ¿Y cómo se registra esa variación, ya sea un aumento o una disminución en el importe en libros de ese estudio? Pues si existe un aumento en el importe en libros del activo, lo vamos a registrar en el resultado integral. Y si existe una disminución del importe en libros o el déficit, lo vamos a registrar en el resultado del periodo. Tenemos de que la depreciación se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. Hablando acerca de estructuras y motores de un avión, se pueden medir por separado, ya sea que se tenga en propiedad o en un arrendamiento financiero. Cuando una parte significativa de un elemento coincide con la vida útil y el método utilizado, ambas partes se pueden agrupar o pueden agruparse para determinar el cargo por depreciación. La entidad puede elegir depreciar de forma separada las partes que compongan un elemento. También el cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se haya incluido en el importe en libros de otro. Hablando del importe depreciable y periodo de depreciación, el importe depreciable de un activo se distribuirá de una forma sistemática a lo largo de la vida útil, y también el valor residual y la vida útil de un activo se revisarán como mínimo al término de cada periodo anual. Y si las expectativas difieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación contable con base en un costo, ¿verdad? También el valor residual del activo no debe superar al importe en libros. También a tomar en cuenta la depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso. También la depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, o a menos que se encuentre depreciado por completo, ¿verdad? También los beneficios económicos futuros incorporados a un activo se consumen por parte de la entidad principalmente a través de su utilización. Para determinar la vida útil del elemento de propiedades, planta y equipo se tendrán en cuenta los factores como la utilización prevista del activo, en este caso varias veces se evalúa por referencia a la capacidad, el desgaste físico esperado, depende de los factores operativos tales como el número de turnos de trabajo que será dicho activo, y también la obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios en la demanda del mercado de los productos y servicios que se obtienen del activo, y los límites legales o restricciones similares sobre el uso de la. El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean consumidos por parte de la entidad los beneficios económicos futuros del activo. El método de depreciación aplicado a un activo se revisará como mínimo al término de cada periodo anual, y si hubiera algún cambio significativo en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos, este cambio se reflejará en el nuevo patrón, y dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación contable, según lo que nos dice la NIC 8. El deterioro de valor. Para determinar si un elemento de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor, la entidad aplicará la NIC 36, deterioro de valor de los activos. En dicha norma se explica cómo la entidad debe proceder para la revisión del importe en libros de sus activos y cómo se ha de determinar el importe recuperable de un activo y cuándo se debe proceder a reconocer o en su caso revertir las pérdidas por deterioro de valor. La compensación por el deterioro de valor. Las compensaciones procedentes de terceros por elementos de propiedades, planta y equipo que hayan o se hayan abandonado se incluirán en el resultado del periodo cuando tales compensaciones sean exigibles. Información a revelar. En los estados financieros se revelará con respecto a cada una de las clases de propiedades, planta y equipo la siguiente información. A. Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros. B. Los métodos de depreciación utilizados. C. Las vidas útiles o tasas de depreciación utilizadas. D. El importe en libro bruto de la depreciación acumulada junto con el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor tanto al principio como al final de cada periodo. E. Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo mostrando las adiciones, los activos clasificados como mantenidos para la venta, las adquisiciones realizadas mediante combinación de negocios, los incrementos o disminuciones resultantes de las revaluaciones de acuerdo con la NIC y las pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del periodo aplicando la NIC 36.
las pérdidas por deterioro de valor que hayan sido revertidas y la depreciación de diferencias netas en cambios surgidos en la conversación de estados financieros. Hay muchísima más información, pero el día de hoy solo hemos mencionado esto. Continuaré con la norma internacional de contabilidad 23, costos por préstamo. Principios básicos. Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto forman parte del costo de dicho activo. Los demás costos por préstamos se reconocen como el alcance. Esta norma se aplicará por una entidad en la contabilización de los costos por préstamo. Esta norma no se ocupa del costo efectivo o imputado del patrimonio, incluido el capital preferente no clasificado como pasivo. No se requiere que una entidad aplique esta norma a los costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto medido al valor razonable, por ejemplo un activo biológico dentro del alcance de la NIC 41, agricultura, o inventarios que sean manufacturados o producidos de cualquier otra forma en grandes cantidades de forma repetida. En definición, un activo apto es aquel que requiere necesariamente de un periodo sustancial antes de estar listo para el uso al que está destinado o para la venta. Dependiendo de las circunstancias, cualquiera de los siguientes podría ser activo apto: inventarios, fábricas de manufactura, instalación de productos de producción eléctrica, activos intangibles, propiedades de inversión y plantas productoras. Los activos financieros y los inventarios que son manufacturados o producidos de cualquier otra forma en periodos cortos, los activos que ya están listos para el uso al que se les destina o para su venta no son activos aptos. Reconocimiento: una entidad capitalizará los costos por préstamo que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos aptos como parte del costo de dichos activos. Una entidad deberá reconocer otros costos por préstamos como un gasto en el periodo en el que haya sido incurrido en costos por préstamos susceptibles de capitalización. Los costos por préstamos que son directamente atribuibles a la adquisición, construcción, producción de activo aptos son aquellos costos por préstamos que podrían haberse evitado si no se hubiera efectuado un desembolso en el activo correspondiente. El inicio de la capitalización. Recordemos que una entidad en ocasiones adquiere ciertos préstamos para desenvolver cierta actividad. En este caso puede ser la compra de un inventario, que sería un activo. Pero dice la norma que, por ejemplo, va a ser todos aquellos costos que se incurren para la adquisición de este préstamo van a ser o pueden ser capitalizables hasta el momento que se logra desembolsar o se percibe dicho préstamo o solicitud de inversión. En este caso, por ejemplo, si nosotros en enero hicimos o incurrimos en gastos y costos por adquirir un préstamo, pero el préstamo es desembolsado hasta el mes de febrero, en febrero podemos empezar a capitalizar esos gastos o esos costos dentro del mismo préstamo. Ahora en enero simplemente se va a tomar como un gasto incurrido para adquirir ese préstamo debido a que no se ha desembolsado. Acá nos habla sobre 3 puntos específicos. Dice el número 1: incurre en el desembolso en relación con el activo. B: incurre en costos por préstamo, es decir, todo aquello que me conlleva poder adquirir ese préstamo. C: lleva a cabo las actividades necesarias para preparar al activo para uso al que está destinado o para su venta. Lo que hablamos, ¿para qué se destina dicho préstamo? Suspensión de la capitalización. La norma nos hace la referencia de que, por ejemplo, cuando una obra, un activo, en este caso ya no es apto para seguir, digámoslo así, por cierto tipo de funcionamiento, y queda en suspensión también los gastos incurridos dentro de o adquiridos por la solicitud de ese préstamo también van a ser suspendidos. Nos da un ejemplo muy claro, por ejemplo, la construcción de un puente. Digamos que la construcción de este puente es suspendida o es detenida en su construcción porque hay hay catástrofes naturales que impiden su construcción. Mientras esta obra está limitada en su actividad de construcción, también los gastos y los costos van a ser suspendidos y no van a poder ser capitalizados dentro de lo mismo. Entonces acá dice: una entidad suspenderá la capitalización de los costos por préstamos durante los periodos en los que se haya suspendido el desarrollo de las actividades de un activo apto. Vamos a continuar y vamos a seguir platicando sobre el final o el fin de la capitalización. Y el final de la capitalización nos habla de que, por ejemplo, las capitalizaciones de los gastos incurridos sobre un préstamo que se han adquirido para la elaboración de un activo o el manejo de un activo van a cesar juntamente cuando la obra haya finalizado. Es decir, cuando la obra se haya
llegado a culminar, y aquí nos hace una salvedad, por ejemplo, aunque todavía falten algunos arreglos, algunos gastos o algunas elaboraciones plenamente administrativas, si el activo ya está preparado para su utilización, aunque todavía no se vaya a utilizar o ya esté listo para su venta, de igual manera los costos incurridos en ese préstamo también han llegado a su finalización. Y por último vamos a ver la información a revelar. Dice que una entidad revelará como primer punto el importe de los costos, es decir, el valor de los costos por préstamos capitalizados durante el periodo, cada registro de los costos o del valor de los costos en los que se incurrieron. Y B, dice la tasa de capitalización utilizada para determinar el importe de los costos por préstamos susceptibles de la capitalización.